A continuación, desarrollaremos el resumen de lo que se trabajó en la primera semana de física mecánica. Los conceptos trabajados fueron vectores y escalares, el cálculo de la suma por diferentes metodologías. Se usaron diapositivas de varios docentes para tratar de obtener el concepto de vector de forma clara y que es un concepto universal. La actividad complementaria sincrónica del estudiante debe ser observar los videos de suma de vectores por el método del triángulo y componentes rectangulares, cuyo link de acceso se encuentra en la plataforma y en la pantalla. Algunos conceptos previos que debemos manejar en el desarrollo de este tema son relaciones trigonométricas, conocer la relación entre los catetos y la hipotenusa y poder obtener el ángulo a través de la función tangente, seno o coseno. Desarrollar el teorema del seno y del coseno a través de aplicaciones. Y profundizar en lo posible el producto punto y cruz, aunque este tema se desarrollará a profundidad en el concepto de trabajo y torque. Con este ejercicio, el número 1, se pretende que el estudiante reconozca que los vectores en R2 se pueden escribir a través de sus vectores unitarios I y J, pero que también se pueden realizar las operaciones de suma o diferencia. Veamos. El vector n corresponde a 6 unidades en el eje de las x y 5 en el eje de las y. Por lo tanto, su nombre puede ser 6i más 5j. El vector m que se encuentra en el tercer cuadrante tiene componentes negativas y estas pueden ser llamadas como el par ordenado 7, menos 4 o en forma de vectores unitarios menos 7i menos 4j. Nos preguntan, halle el vector s de tal forma que la suma con m y n del vector resultante 5i menos 2j. En este caso, podemos resolver el problema de la siguiente forma. Primero, damos nombre a las variables m, n y r, de acuerdo a la configuración de la geometría y la información dada. De estos 4 términos, r, m, n y s, despejas el valor de s. Al despejar el valor de s, simplemente reemplazar. Tenemos cuidado con el signo menos que precede a cada vector y hacemos la sumatoria de las ejes de las x. 5i menos por menos da más 7 y menos 6i. Ese resultado nos debe dar 6i. En forma análoga lo hacemos con el eje de las y. Ahora, para verificar y comprobar la respuesta, simplemente sumamos el vector m más n más s, dándonos el resultado esperado 5i menos 2j. Recuerda, este ejercicio te enseña que los vectores en R2 los puedes escribir por componentes rectangulares, tal como aparece n, 6,5, o usando los vectores unitarios I y J. El siguiente ejercicio nos permite observar cómo cambian las componentes rectangulares de un vector cuando son calculadas a partir de un sistema de referencia que se ubica en un plano inclinado. En este caso particular piden que determine la componente del vector P que son paralelas y perpendiculares al plano inclinado. Entonces lo primero que se observa es que el plano inclinado se encuentra a 15 grados con respecto a la línea horizontal. El enunciado también dice que estos componentes de este sistema rectangular a partir en el cual se va a dar la respuesta se llaman N y T. En otros casos tú lo puedes llamar como quieres. Lo segundo que se observa es que podemos entonces extender la línea del eje inclinado y
trazar dos líneas que son paralelas en el punto donde actúa la fuerza P. En este caso, por alternos internos entre paralelas, podemos obtener que el ángulo es de 15 grados. ¿Qué nos permite esto? Nos permite entonces que el vector P podemos ubicarlo en un punto de intersección entre la línea horizontal y el eje inclinado, de tal forma de poder hallar sus componentes rectangulares. La imagen entonces nos dice que para un punto P encontramos que el vector se puede ubicar en el tercer cuadrante con respecto al sistema coordinado N y T. Observamos entonces que por opuestos por el vértice, la suma de 10 más 15 grados nos da 25 grados. En este caso, se nota que el vector P quedaría, si los rotamos, en el tercer cuadrante donde la componente en el eje P, sería, en el eje de las Y sería negativa y en el eje de las X su componente sería positiva. Y para hallar las componentes rectangulares se debe multiplicar la norma de P, que son 180, por el coseno de alfa para que nos dé la componente en X y para el eje de la Y multiplicando por seno. Veamos. Se observa que el vector P tiene configuración en el cuarto cuadrante con una magnitud de 163.3 en el eje de las X y una magnitud de 76,07 en el eje de las Y, de donde el negativo significa que se encuentra asignado en el cuadrante número 4. En resumen, el ejercicio lo que coloca de manifiesto es que nosotros podemos cambiar la proyección, podemos cambiar la representación vectorial del vector al cambiar el sistema de referencia. En este caso está dado en términos de N y T. Y que en la práctica, cuando encontremos una situación de esta, lo que se debe hacer es que sumar los 15 grados que aparecen en el plano inclinado y sumárselo a los 10 que forma con la horizontal. El presente ejercicio nos permitirá repasar cómo sumar vectores por el método de componentes rectangulares. Es decir, este método nos exige que primero tengamos ubicados los vectores en un sistema de referencia XY o cartesiano. También que conozcas el ángulo que forman, bien sea con el eje de las X o con el eje de las Y, o en algunos casos que están montados sobre el propio eje. Luego de que conoces esa geometría, debes calcular las componentes rectangulares del vector, multiplicando la magnitud por la función seno o coseno del ángulo respectivo. Finalmente, sumar el eje de las X, todas las componentes, lo mismo en el eje de la Y, para finalmente hallar el ángulo a partir de la función tangente inversa. Veamos, en este caso particular. Se reconoce a simple vista que F3 se encuentra sobre el eje de las Y completamente. Por lo tanto, su componente en el eje de las X es 0 y la componente en el eje de las Y tendrá un valor negativo de menos 110. Para F1 y F4 se caracterizan por formar ángulos con respecto al eje de las X. Entonces, para F4 su componente positiva será X y su componente negativa será Y, simplemente por estar en el cuarto cuadrante. F1 se encuentra en el primer cuadrante y por lo tanto sus dos componentes son positivas. Aquí vale resaltar que F1 y F4 tienen un ángulo con respecto al eje de las X. Por lo tanto, para sus fuerzas en X utilizarán la función coseno, ya que ese eje representa su cateto adyacente. Sin embargo, para la fuerza 2, cuyo ángulo está dado en el respecto al eje de las Y, si usamos 20 grados, la componente que trabaja sobre el eje de las Y se conforma de su cateto adyacente, por lo tanto la función sería trabajada con la función coseno. Ahora, nosotros también podemos decir que el complemento de 20 grados es 70 y podríamos dibujar y trabajar directamente con 70 grados con respecto al eje de las X en la dirección negativa. Veamos las componentes.
Confirmamos entonces que para F2 hemos trabajado la coordenada primera que representa el eje de las X con seno de 20. Caso diferente para F1 y F4. Lo mismo en el eje de las Y se trabaja 80, que es la magnitud, multiplicada por el coseno de 20 en este caso. Es importante que tú reconozcas esta diferencia para que en futuras aplicaciones tú decidas con qué ángulo trabajas. Verificando ya la forma o la notación vectorial, podemos sumar componente a componente. Veamos los resultados. Obtenidos los resultados para F2, F1, F4 y F3, debemos sumar. Es importante que estés siempre pendiente de que los signos que aparecen negativos correspondan a la geometría definida. Y en este caso, F4 y F3 sí tienen componente negativa en el eje de la Y. Al igual que F2. Teniendo ya organizado el sistema, procedemos a sumar en el eje de las X y en el eje de las Y. Con el resultado en la sumatoria del eje de las X y el eje de las Y, puedes calcular el ángulo que se forma. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando la función tangente a la menos 1. Dado que el vector resultante tiene normas 199.13 y 14, correspondería entonces al primer cuadrante, la resultante, y simplemente haciendo tangente a la menos 1 del eje de las Y, o sea, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, obtenemos el ángulo 4.11, que nos está diciendo que esta respuesta corresponde al primer cuadrante y el ángulo está cercano al eje de las X. En la representación gráfica se observa la sumatoria en X, la sumatoria en Y y el ángulo asignado de 4.11. Los cálculos también se pueden hacer en forma extendida y simplemente tener las componentes en X de esta forma y sumarlas. También es válido. También puedes utilizar algunos programas que existen en la red para sumar vectores y comprobar tu respuesta, pero debes tener cuidado de que estos ángulos que trabajan las aplicaciones no siempre son los que se forman con el eje de las X o Y, sino el que se forma el ángulo normal, medido desde 0 grados hasta la posición del vector. Aquí se observan los mismos resultados para una aplicación tal. Vale la pena notar que si hacemos esto de manera gráfica en un sistema a escala, trasladando cada vector, observamos que el vector rojo, que es el A, más el B, que es el azul, más el C, tiene las direcciones y el D tiene las direcciones correspondientes en la figura, en el enunciado. Y que la resultante va del punto inicial del primer vector hasta el final del que hemos asignado como último. Esto nos repasa de cómo se suman vectores también de forma gráfica. Y es claro que está muy cercano al eje de las X, dándonos el valor de 4.1. Y como 199 en el eje de las X es muy grande con respecto a 14, cuando calcula la magnitud, recuerden que es la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes al cuadrado, nos da 199 muy cercano a 199.13. El siguiente ejercicio nos brinda la posibilidad de entender una aplicación de tensiones sobre un objeto cualquiera, en este caso sobre una torre, y nos permite interpretar cómo se aplican las componentes rectangulares de un vector para algo específico. Entonces, sobre el punto A se ejerce una tensión AC y también una tensión AB. La idea es que estas dos tensiones como tal den un efecto resultante de que exista una resultante desde la parte superior de la torre sobre la misma columna. Lo que implica esto es que la idea es que ninguna de las dos tensiones genere una fractura en la torre o que se desvíe hacia un lado. En estos ejercicios es recomendable que el estudiante traslade la figura fenomenológica a una figura abstracta, donde él vea, dibuje las variables involucradas y pueda casi siempre sacar figuras que sean triángulos o rectángulos. En este caso observamos
que la unidad de 50 metros se desplaza hacia la parte superior del punto B hasta la intersección. Determinemos entonces la magnitud de R que parte desde el punto A sobre la columna de la torre. ¿Ok? Identificamos entonces que la resultante, si está sobre la torre y armamos un sistema cartesiano en la cima de la torre, esta resultante debe tener una componente en el eje de las X igual a 0. Y la componente en el eje de las Y tiene que tener una asignación negativa. También observamos entonces que si llamamos T1 a la fuerza tensional entre A y C y T2 a la fuerza entre A y B, debemos conocer entonces qué ángulo forman con el eje de las X para facilitar nuestro cálculo. En este caso podemos hacer uso de entre dos paralelas, podemos hacer alternos internos entre paralelas para decir que este ángulo alfa es igual a alfa. De manera similar, el ángulo teta igual al ángulo teta. Para esto también se conocen los valores de los lados. Este vale 40, el eje vertical aquí serían 60 y para teta el opuesto serían 40 y el adyacente 50. Cuando renombramos, hemos dicho que la tensión AC se va a llamar T1 y su norma son 8 kN. Que la tensión AB es la desconocida, es la tensión que hemos llamado 2, aunque usted la puede llamar de cualquier forma. Y finalmente que el vector R conocemos, importante, vital, que su primera coordenada, la del eje de las X0, y la segunda en Y, tiene acción negativa y se le asocia también un valor positivo, delta, para saber qué magnitud tiene. Como lo habíamos dicho, para hallar alfa, usamos tangente inversa de 60, que sería el cateto opuesto, todo que se extiende desde el eje, el tamaño de la torre, sobre 40, que sería el adyacente. De manera similar, para el ángulo teta, tenemos que el opuesto serían 40, esto que se señala, dividido entre 50, que sería su cateto adyacente. Conociendo los ángulos, es más fácil ahora poder calcular tanto la tensión 2 como el valor de R de la resultante en el eje de las Y. Veamos entonces que si sumamos T1 más T2, el resultado igual a R vectorial. Entonces lo que debemos conocer ahora, ya conozco quién es R, falta saber quién es T1 y T2. Entonces encontremos las componentes rectangulares de T1 y T2, teniendo en cuenta que T1 simplemente es la norma, que serían los 8 kN multiplicado por el coseno encontrado. Recordando que esa T1 tiene una componente negativa en el eje de las Y. Por eso se asigna menos 8 seno de 56.31. Para la tensión 2, sus dos componentes están en el tercer cuadrante, deben ser negativas y la multiplicación de la norma T2, que no conocemos, en el eje de las X por coseno de 38.66 y en el eje de las Y por seno del mismo ángulo. Operamos y calculamos los valores. Se conoce completamente T1 y para T2 se deja indicado en términos de la norma de T2. Es decir, tienes el vector T1, tienes el vector T2 y conoces el vector R, o sea, tienes una igualdad vectorial. En esta igualdad vectorial, lo que nos interesa aprender de este ejercicio es que, bueno, dos vectores son iguales si solo si sus componentes rectangulares son iguales. Es decir, que la primera componente, que es 0, correspondería al primer valor de la suma de T1 más T2. En este caso, de la primera componente de 4.44 menos 0.78 T2, eso es igual a 0. Por lo tanto, cuando le igualamos, simplemente es cuestión de despejar T2. Y despejamos que T2 sería el 4.44 dividido entre 0.78. Eso me daría 5.69 kilonewton. Ahora,
Conociendo T2, yo puedo reemplazar ese valor dentro de la segunda componente. Es decir, menos 6.66 menos 0.62 y T2 lo multiplico por ese valor, obtendría un resultado igual a la segunda componente de R, que en este caso entonces menos triángulo igual al segundo término de la suma. Realizando las operaciones algebraicas nos da que eso es menos 10.19. ¿Pero qué significa que sea menos triángulo igual a menos 10.19? Que el vector R, su primera componente 0 conocida, la segunda sería menos triángulo, en este caso 10.19. Como el vector resultante está montado sobre el eje de las Y en el sentido negativo, su norma no sería más que la magnitud de ese vector, en este caso sería exactamente 10.19. ¿Se puede realizar de otra forma este ejercicio? Sí, algunos estudiantes han aportado que lo pueden hacer por el método desplazando los vectores A, B sin cambiar su dirección. Ellos arman una figura geométrica que es conocida como un paralelogramo, aplican alternos e internos entre paralelas, calculan que la tangente del ángulo alfa es 40 sobre 60, le da el valor de alfa, calculan que la tangente de beta es 50 sobre 60 y calculan el ángulo, y luego aplican que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Por lo tanto, conociendo dos ángulos, puedo conocer el tercero. Y finalmente dicen, si conozco un lado y su opuesto, puedo aplicar el teorema del seno. Aquí se ve la explicación general del teorema del seno. Estos estudiantes dicen seno del ángulo sobre su opuesto y empiezan a jugar con la variable desconocida. En este caso, les da que la tensión de AB, que sería la tensión desconocida, esta tensión que es este mismo lado, se opone a este ángulo inicial que está acá. Por lo tanto, al despejarlo, simplemente les da un valor de 5.684. Aquí el detalle es que ellos escriben kilonewton. No, esta respuesta está dada en newton acá. Por eso debe ser 5,68 kilonewton, igual a 5.684 newton. Para hallar la resultante, lo aplican. Es decir, estos estudiantes han resuelto este ejercicio por el teorema del seno, lo cual también es válido. Recuerde, el teorema de seno, usted debe conocer el ángulo y el lado opuesto. El ángulo y su lado opuesto. Ahí se arma un sistema de ecuaciones donde simplemente es despejarlo. Es libre de hacer el ejercicio con cualquier metodología. El presente ejercicio nos permite la posibilidad de estudiar la suma de vectores por el método de componentes a partir de que la suma de vectores sea igual al resultante. En este ejercicio, dos cables con tensiones conocidas de 45 kN y 20 kN están atadas al extremo superior de una torre AB. Si se usa un tercer cable AC de color verde como tirante de alambre, determina la tensión en el cable AC, sabiendo, y es la condición, que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el extremo superior de la torre, punto A, debe ser vertical. Allí también la magnitud de dicha resultante. Por lo tanto, lo que a primera vista nos da es que se arma un triángulo. Y como siempre, la idea es tratar de buscar esquemas donde se formen triángulos o rectángulos. En este caso, un estudiante puede pensar que se arma el triángulo ABC con la tensión incógnita y reconoce inmediatamente que un lado vale 24 y el otro cateto vale 32. Inmediatamente, como un alto reflejo, calcula el ángulo que se forma con la tangente inversa de 24, que funciona como opuesto, sobre el adyacente, que es 32. Ese resultado le da 36.87. Pero bien, el estudiante también está acostumbrado a trabajar con ángulos con respecto al eje X. En este caso,
para L simple, es decir, que el ángulo el complemento de 36.87 es 53.13. Independiente de cuál ángulo utilice, el estudiante puede decir que su componente de T3 en el eje de la X puede usar coseno o seno según él entienda. Lo mismo ocurre con su componente sobre el eje de la Y. En este caso sería T3 coseno de 36 grados, funcionando como adyacente. Para el T3 con el seno de 53, o sea, armado con respecto al eje de las X, sería T3 por el seno de 53.13. Puedes verificar que estos cálculos dan lo mismo, pero recuerda siempre que debes tener tu calculadora en el sistema de eje, no en radianes, por favor. Se resalta que la fuerza resultante del enunciado es vertical. Y similarmente lo que está diciendo es que si está montado sobre un eje, una de sus componentes es 0. En este caso, la componente X. Por lo tanto, podemos llamar al resultante como un vector columna donde primera componente es 0 y la segunda tiene asignación negativa y sería menos triángulo. Si nos preguntan la norma, como lo hacen aquí directamente, la norma debe ser el valor de triángulo, en este caso, dado que es un solo término, porque el otro es 0. Veamos entonces, después de trasladar el dibujo real a un dibujo donde tenemos variables, podemos llamar T1 a la de 45 kN, a T2 a la de 20 kN, llamar T3 a la variable entre la tensión AC y colocar las diferentes geometrías. En nuestros datos diríamos que una vale 45, la otra vale 20, T3 es la desconocida AC y R, ya conocemos y recalcamos el hecho de que una de las componentes es 0, en este caso la L de X, ya sea visto como vector columna o como vector renglón. Si tú prefieres trabajar con los vectores unitarios I, J y K, también es válido. ¿Cuál es la conclusión del ejercicio? Que la resultante es la suma de T1, T2 y T3. En este caso debemos saber quién es T1, T2 y T3. Pues apliquemos entonces el método de componentes rectangulares y luego igualemos los dos vectores. En este caso T1 tiene dos componentes que están en el tercer cuadrante, por eso reciben asignación negativa. Y multiplicamos 45, que es su norma o módulo, por el coseno para el eje de las X y por seno para el eje de las Y. De forma similar, para T2 encontramos que su magnitud es 20, se multiplica por coseno de 12 grados para el eje de las X con valor positivo y por seno de 12 para el eje de las Y. Y tú debes colocar el signo negativo porque ya sabes la ubicación geométrica del vector. Para el caso de T3, encontramos que es desconocido T3, lo dejamos indicado y multiplicamos por el coseno de 53 grados para el eje de las X. Es decir, en este esquema he utilizado coseno en todos los componentes del eje de las X porque tenemos certeza del ángulo que se forma con respecto al eje de las X. Y los signos son dados de acuerdo a la geometría. Como sabemos que la resultante en R2 es Rx más Ry, y eso es igual a T1 más T2 más T3, podemos realizar la suma de las componentes en el eje de las X y la sumatoria de las componentes en el eje Y. Inmediatamente aparece que nos queda T3 en el primer término del vector resultante y T3 en el vector término resultante como desconocidas. Siendo eso una incógnita, procedemos a resolverla. ¿Cómo? Usted sabe que la Rx, o sea, la resultante en el eje de la X es 0, porque el vector está dirigido en sentido vertical negativo, y simplemente igualas a 0. Al igualar a 0 y realizar el despeje, obtienes ya una primera respuesta de que la magnitud de T3 es 32.35, en este caso kilonewton. Ahora, también es cierto que puedes calcular el valor de triángulo, que sería la norma del vector R, como habíamos dicho inicialmente. Igualamos, reemplazamos el valor de T3 y realizamos la multiplicación. En resumen, has encontrado que la tensión 3 tiene un valor de 32.35 kN y que la norma o magnitud de R es 52.54. La norma siempre es positiva. Aquí está indicado este menos porque es menos triángulo.
y simplemente te recuerda que es correcto que te está dando en el sentido negativo de la C es la Y, pero su norma como valor siempre es positivo. A continuación, desarrollaremos un ejercicio que nos permitirá repasar las componentes rectangulares, pero también podemos comparar su resultado con un cálculo realizado en cualquier página de internet para calcular vectores. Sean tres vectores con la geometría que aparece representada. ¿Qué es lo primero que debes hacer tú? Identificar en qué cuadrante están y qué signo tienen. Eso es la connotación de la geometría. Posible fuente de confusión, que el vector B, que vale 80, está formando un ángulo de 30 grados con el eje de la Y. Nosotros podemos simplificar eso diciendo que el complemento serían 60 grados, como aparece indicado allí. Tú trabajas de la forma que te sientas más cómodo. En este caso, por ejemplo, tenemos que, si quiero usar el método de sumar vectores por el método de geometría, es decir, en un plano escalado, después del vector señalado con rojo, que sería el A, agregaría el B sin cambiar su magnitud y dirección. Luego agregaría el C, que estaría dibujado aquí con una letra verde. Y la respuesta iría desde el inicio del primer vector hasta la parte terminal del último. Este método es conocido, como sabemos, como el método de un polígono. Si utilizamos una plataforma de las muchas que existen en Internet, tenemos que reconocer primero cuál es la magnitud del vector. En este caso, llamemos a 1A, que coincide, que tiene 100, el B, que tiene 80, y el C, que tiene 40. Luego veamos que el ángulo que se forma con respecto al eje X positivo para el primero, o sea, el A, es 30. Para el B sería 90 más 30, serían 120. Y finalmente para el C sería desde 0 hasta 180 más 53, lo que nos daría 233. Teniendo la magnitud y el ángulo del sistema directamente te da el signo y coincide que el primero son positivas, que el vector B tiene componente en X negativa y que el C tiene las dos componentes negativas. El procedimiento por componente rectangular dice sume los resultados en el eje de las X, que nos daría 22.53. Sume el resultado en el eje de las Y, que corresponde a 87.34. Inmediatamente con esas dos componentes tú puedes hallar tangente a la menos 1 del ángulo y te daría tangente a la menos 1 de 87.34 entre 22.53 te debería dar 75.53 grados. Y la norma o módulo no es más que la magnitud del primer vector al cuadrado en el eje de las X, perdón, el eje de X o Y independiente más la segunda componente elevada al cuadrado. Y así tendríamos entonces resultados que son de tipo computacional en una aplicación, el método gráfico, pero también tú puedes realizar. Al terminar esta semana de trabajo, usted tiene una noción clara de los conceptos de vectores, cómo se suman por el método gráfico, polígono, triángulo, paralelogramo, componentes rectangulares, aplicación del teorema del seno y del teorema del coseno. Estos conceptos deben ser reforzados en su trabajo independiente y la sugerencia es que observen en detalle los videos donde se explica suma de vectores por el método del triángulo y el de componentes rectangulares. Nos vemos en la próxima semana de clase.